Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Soy la doctora Sara Mesa. En este podcast tenemos conversaciones con autores, profesionales de la salud y personas inspiradoras que espero siembren en ti curiosidad y motivación para que todos podamos ser mejores personas y habitar un mejor planeta. Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta, grabando desde Somos Bold, una terraza preciosa que nos han prestado, nos han dado la bienvenida para traerles a ustedes espacios diferentes y sensaciones diferentes de ciudad, los que nos están viendo. Los que nos están escuchando, imagínense un lugar divino lleno de plantas y una luz hermosa el día de hoy. Estoy con un invitado que me produce mucha curiosidad, me apasionan los temas que he visto que comparte y trabaja. Lo pueden conocer muchos de ustedes, el doctor Joaquín. Bienvenido, ¿cómo estás? Sara, bien, muchas gracias por invitarme a seguir aquí en este aporte que podemos hacer desde esa perspectiva de compartir herramientas para que nos sigamos convirtiendo en mejores personas todos. Gracias por eso, gracias porque ese es todo el objetivo. Yo sé que el podcast tiene un nombre como largo y medio cursi, pero no me importa porque ese es el objetivo. Entonces, cuando pienso, no, le voy a poner un nombre más cool, digo, mejores personas, mejor planeta, gracias por eso. Tú eres una persona enigmática, tienes un montón de ramas en tu vida y un camino que te ha llevado a hacer hoy medicina regenerativa. También eres anestesiólogo, experto en medicina del dolor, vi que también estudiaste mindfulness, tienes una búsqueda más allá de lo que el libreto dice. Ahorita estábamos hablando de eso. Quiero que nos cuentes tu recorrido. Bueno, mi recorrido avanza desde ese avatar que creamos y que creemos ser cuando estamos adolescentes y que nos autodefinimos como esto es lo que yo soy, cuando realmente somos lo que nuestros padres hicieron de nosotros, somos el fiel reflejo de eso. No somos unas personas auténticas hasta ese momento, o por lo menos así lo encontré yo en el camino. Entonces empieza ahí a seguir ese avatar que creado desde ese momento, a seguir un camino que sus padres de alguna manera, directa o indirectamente, fueron forjando. Entonces, un buen estudiante, con becas, el mejor ICFES. Entonces, ¿qué tiene que estudiar un buen estudiante y el mejor ICFES? Pues tiene que estudiar o medicina o ingeniería electrónica. Pues yo vengo de Popayán y allá eran las carreras más difíciles de pasar. Entonces, claro, no podía estudiar cualquier cosa si no tenía que ser las carreras difíciles. De ahí empieza la formación como médico. Y como médico, pues definitivamente me formé en la Universidad del Cauca y finalmente me gustó la medicina, o sea, si no hubiera tomado otro camino, pero me encarreté con eso y después me vine para acá a Medellín a estudiar anestesiología. Luego me gané una beca en anestesia regional en Brasil, entonces estuve allá, conocí el dolor, como la especialización en dolor. Para ese momento la Universidad de Antioquia abrió la especialización para anestesiólogos, entonces fue como que se abrieron las puertas inmediatamente, todo empezó a darse de la manera correcta y entré a hacer la primera promoción de especialista en dolor de la Universidad de Antioquia con intervencionismo analgésico. Ya hace 10 años estoy hablando de eso, pero empieza como a despertarse ese enigma de verdad, ¿quién soy yo? De verdad, esto es lo que yo quiero ser. Y claro, esto empiezan a converger la relación de pareja, empiezan a converger cosas que pasan en la familia, empiezan a converger situaciones que te empiezan a mover y que algunos finalmente como que empezamos a leer también eso de una manera distinta. Decimos, bueno, algo aquí no está encajando completamente bien. Y ese algo empieza ya a responsabilizarme a mí de quién realmente quiero ser. No ese que formaron mis padres, sino realmente quién quiero ser yo. Y eso no es fácil, porque ahí es donde crecer duele, porque aquí es donde empiezas a darte cuenta de que hay cosas que no sabías que te dolían, habían heridas de infancia que desconocías, porque yo hasta ese momento pensaba que mi vida era hermosa, bonita, familia, pues mis papás siguen juntos, 46 años de casados, pero cuando te das cuenta, venga, es que habían detallitos por ahí que se fueron quedando y que hicieron el por qué yo era una persona tan juiciosa, el por qué me daba miedo hablar en público, el por qué no me gustaba exponerme, el por qué le tenía el miedo al ridículo, y todo eso salía desde esos pequeños momentos de la vida. Entonces, cuando ya empecé a combinar todo eso, ya empezar un camino de búsqueda personal,
es cuando realmente empiezo a encontrar en la medicina herramientas muy bonitas en la medicina funcional, en la medicina integrativa, en la medicina ortomolecular, en la medicina de precisión, que también estudié, y le fui integrando ahora conceptos de medicina regenerativa, con células madre, exosomas y péptidos. Ese ha sido como un resumen de ese camino que he O sea, recorrido. el mega camino, pero se me pararon los pelos varias veces y se me llena el corazón de tener la gran fortuna de compartir con personas como tú este espacio. Entonces, sí creo que todo eso pasa por algo, el revolcón. Primero el cimiento del ser humano, que sí, somos como la plastilinita que los papás armaron, pero ese despertar, o sea, como ese momento de decir, ¿y yo qué? ¿Y tú por qué en ese momento dices medicina del dolor? O sea, el dolor es una cosa muy dura. El dolor físico y el dolor mental es algo que todos evitamos todo el tiempo. ¿Por qué por ese lado? Porque inicialmente hay dolor, bueno, hablaba hace poco en un congreso, un evento que estuvimos en Perú compartiendo em, con Irene de la Peña, que es esteticista. Ella es médica, especialista en medicina estética, que hay dolores que no duelen. Entonces, Mm, porque ella se describe como la médica, la doctora de las novias. Entonces, el dolor de una novia es no caber en su vestido. ujú, Entonces, hay dolores que no necesariamente duelen físicamente, pero ese es tu dolor. Mi dolor en mi momento era no tener herramientas para poder ayudarle a un tema de salud de mi papá, que lo llevaba desde la medicina convencional a llevarlo y acompañarlo a mis profesores, a mis maestros, a los más ujú, reconocidos médicos del Cauca, del Valle, incluso aquí de Antioquia, y no resolvían ni sabían que tenía. ujú, Entonces mi dolor era esa impotencia de que no tenía cómo resolver esa situación de salud. Mi dolor es el que parte finalmente y me ayuda a entender que esas eran las situaciones que me ponía en la vida para decir, bueno, mira, hay algo más ujú, que tú no sabes, hay algo más y ujú, empieza a abrir las puertas. Y claro, cuando ya veo esa parte de la medicina del dolor y yo digo, no, definitivamente por aquí es, ujú, todavía le faltaba incluso, porque claro, la medicina del dolor es una medicina desde la visión que nos enseñan a nosotros ujú, muy de apagar el síntoma, ujú, tanto farmacológicamente, medicamentos potentes como la morfina, opioides y derivados, como en intervenciones. Y el intervencionismo analgésico es muy bonito, que era como lo que yo veía, yo tan bacano, meter una aguja y poder ponerle un medicamento para bloquear el dolor. Y efectivamente te llevabas esa grata sorpresa que le hacías el procedimiento, el paciente se mejoraba mucho, pero en el control venía y te decía, sí, doctor, me mejoré súper bien, ujú, pero me duró 2 semanas el alivio. Ah, bueno, ¿y entonces qué sigue? No le puedo volver a hacer otro bloqueo en por lo menos 3 meses, 4 meses, entonces mientras tanto, ¿qué? No, tómese esto y suba la dosis y baje la dosis y cambie el medicamento. Pero no estábamos yendo a ese fondo. Entonces, eso me dolía, era mi dolor realmente, como sentir nuevamente esa impotencia que sentía con mi papá en su momento, sí, sentirla con los pacientes que tenía en ese momento, porque porque eso te mueve, o sea, finalmente si haces las cosas con propósito, si haces ujú, las cosas no simplemente por cumplir un horario laboral y cumplir lo que haces, eso te duele. Haces esa empatía con el paciente y te duele que la persona no se alivie. Entonces, ese dolor fue el que realmente me motivó a mí a seguir incrementando los conocimientos y las herramientas para ayudar a los pacientes realmente de raíz a sanar ese dolor. me acuerdo mucho en los hospitales la impotencia que a mí me daba un dolor crónico cuando era estudiante de medicina, porque uno sabe cuando el paciente está sufriendo, pero ya está como también desconectado de su cuerpo y de la solución, es decir, como que ya perdió la fe y se resigna como a habitar un cuerpo que duele, y buscar otras herramientas que con seguridad ya nos vas a contar, abre la posibilidad a tratar el dolor no solamente desde la intervención que sea, sino desde la persona. Cuéntanos un poquito de eso, porque si hablamos de fondo, si hablamos de medicina funcional, si hablamos de meditación, si hablamos de tantas cosas, este papel del paciente, ¿qué tan importante es? Es realmente es el protagonista. Ujú. Y como médicos, yo atiendo sin bata blanca hoy en día. Me quité la bata como un Ah, simbolismo de salir del closet, yo hace rato ¿cierto? también. Salir del closet académico, lo llamé Ujú, en un podcast que grabé con mi esposa, salir sí. del closet académico. Y tenía miedo a mostrarme porque, claro, en ese momento era el coordinador de un posgrado de anestesia acá en una universidad en Bolivariana, en Medellín. Eh, entonces, de alguna manera gozaba de cierto reconocimiento
y Sí. como que perder ese reconocimiento porque ya te empezaban a ver, era como el que empieza a hacer cosas raras y Mm, con sus términos asociados, ujú, ya no te ven bien. Entonces yo decidí salir del closet académico, quitarme la bata, atender sin bata y conectar con la persona. Para darle el protagonismo no al médico, porque finalmente nosotros no somos los que sabemos. El mm, experto en su cuerpo y el experto en su situación de salud es el paciente. Lo que pasa es que mm, quizá no lo sabe también. Cuando nosotros empoderamos a las personas mm, y les devolvemos ese papel protagónico, las personas realmente asumen ese papel de cuidado, em, pero embebido de amabilidad, de compasión, y ahí es donde entran a jugar herramientas que el mindfulness en mi caso me enseñó. Y ujú, me formé también como profesor en mindfulness como parte de ese crecimiento ujú, en su momento porque quería también entender, bueno, el papel de la mente aquí, cómo lo puedo yo ayudar a moldear para que juegue a favor. ujú. En una mente a favor, tus células funcionan diferente. En una mente a favor, los tratamientos que hacemos funcionan diferente. De modo que el devolverle el poder a la persona, Ujú, de empoderarse sobre el cuidado de su cuerpo, creo que es la herramienta más grande que hoy empleo porque le digo al paciente, vea, es que usted que está dispuesto a hacer por usted, no que ujú, qué voy a hacer yo como médico por usted. Y estas son sus tareas. Y ujú. si quieres recorrer este camino, pues quizá no va a ser fácil, porque cambiar de alimentación no es fácil, porque sacar el televisor de la habitación suena muy bobo, pero hay gente que dice, pero ¿cómo voy a sacar el televisor de la habitación si ha sido su compañero permanente? Entonces, hacer esos cambios a veces también son dolorosos, pero cuando la persona se empodera de esto, realmente comprende que el camino de alivio y de bienestar arranca desde esa persona. Mi palabra favorita de la década, autogestión, Ujú, literal. Es eso, es autogestionarse con herramientas que, pues obviamente uno no las tiene todas, no se las sabe, pero las va recogiendo y las va aprendiendo pues de personas como tú, que también le estás como permitiendo a la persona abrir la puerta de, ve, sí, es que yo puedo, pues es que yo también tengo un papel aquí, hermoso. Bueno, y ujú. entonces, tú también hay una parte que me gustó como desde el minuto cero, cuando iba a hablar contigo, vamos a salir un poquito del camino, pero mira, este es el contacto del doctor Joaquín, es el de su esposa, es decir, o sea, Ujú. inmediatamente es como, el doctor Joaquín es de la mano de tu esposa, que me quedé con muchas ganas de conocerla, ese, y eso y ahorita me preguntaste por ese tema, y es, también somos lo que nos rodea. O sea, es demasiado importante para el paciente si su médico que hoy está como tú con la mente abierta, obviamente todo lo que puede hacer por sí mismo, pero también ese grupo de apoyo como paciente o como empresario o como médico, ese papel de la pareja, cuéntanos porque yo creo que es importante en ti. Para mí, definitivamente hay dos decisiones fundamentales y es a qué me voy a dedicar y con quién me voy Ujú, a acompañar para compartir ese camino. ujú, Porque finalmente es mi decisión. Yo decidí en su momento estudiar anestesiología. ujú, Me di cuenta que esa decisión estaba de alguna manera influenciada por temas de mi infancia. ujú, Pero también ya cuando me hice responsable y cargo de lo que quería, entonces decidí seguir este otro camino y enriquecerlo como les he mencionado. Entonces, esa es la primera decisión. Además, porque desafortunadamente más del 80% de las personas hoy trabajan o hacen algo que no les gusta. Están trabajando en cosas que no les apasiona. Que si tuvieran la oportunidad de salir de ahí y hacer otra cosa, lo harían. Hay personas que hoy están esperando a pensionarse para dedicarse a hacer lo que les gusta. Y lo he ujú, escuchado, ¿no? Es que estoy esperando a pensionarme para ya dedicarme a hacer lo que me gusta, cuando antes pensábamos que estaba trabajando o haciendo las cosas que le gustaban. Entonces, esa es una decisión fundamental y la otra es con quién te vas a acompañar. ujú, En mi caso, yo desde adolescente básicamente decía, a los 30 años me voy a casar y era algo que tenía yo en mente y se me dio. O ujú, sea, definitivamente apareció la persona con que la conocí aquí en Medellín. Es una historia muy bonita porque además fue bailando, fue una historia de baile, que la saqué a bailar y nos conocimos, pero ahí no empezó todo porque definitivamente tuvimos en el transcurso más o menos de unos 8 meses ujú, encuentros fortuitos porque no compartimos contactos, ujú. sino que nos volvíamos a encontrar y no compartíamos contacto y nos volvíamos a encontrar y no, hasta que ya en el cuarto encuentro ahí ya, entonces yo, bueno, esta fue la persona y definitivamente ya llevamos más de 20 años juntos, casi 15 años de casados y ha sido
el soporte, porque un día cuando me gradué de anestesiólogo me entregó un tarjetero de regalo, me dijo, vea este tarjetero, y yo, pero un tarjetero para qué si yo como anestesiólogo no necesito, o sea, ¿quién se acuerda del anestesiólogo? Nadie, o sea, te acuerdas de mi cirujano, Mm, mi internista, pero de mi anestesiólogo nadie se mm, acuerda, pues de sí, hecho produce que se olviden cosas cuando claro. pones anestesia, Ujú, pero cuando ella me entrega eso, se quedó ahí como eso sonando y ella trabaja en el área de la moda, o sea, no había ujú. como convergencia, un anestesiólogo con alguien que trabaja en el área de la moda. Y me dijo, algún día vamos a trabajar juntos, yo no le veía como por dónde. Wow, qué Y belleza. definitivamente se fueron dando las cosas, hoy trabajamos juntos, decidimos, ella decidió dejar lo que venía haciendo y dedicarse a esta empresa Ujú, que hoy se llama Doctor Joaquín, pues ujú. definitivamente necesitábamos una marca. Y esa marca pues viene de mi apellido, no es mi nombre, Claro, porque William. sí, muchas personas piensan que Joaquín Sí, yo es también mi pensaba que apellido era por la N, Joaquín, pero no, no, Joaquín. no. No, ese es mi apellido, mi nombre es William. Y ella ha sido definitivamente ese soporte 360, o sea, no es mi mano derecha, porque es que no lo es, ella está por todos los frentes. De hecho, mira, te vas a ir así vestido, hoy vas a hacer esto, Mm, vas a llevar estos libros, vas a hacer estas cosas, listo, me ayuda a organizar también muchísimo ujú. para que definitivamente podamos llevar ese propósito que tenemos los dos a que se cumpla, porque pudiera Mm, yo desear ayudarle a las personas a aliviarse su dolor, pero si no tuviera yo ese soporte para crear esta empresa y para poder sentarme a atender consulta, para poder hoy estar aquí, también más adelante estarme en procesos de formación en otras partes, si no está ella a mi lado, pues posiblemente no se estuvieran dando las cosas de la manera que quisiera y no pudiera estar cumpliendo ese propósito que va también de fondo enriqueciendo lo que hago. así es, me Ujú. encanta eso y es muy lindo y se enlaza con todo porque cuando entendemos que es que no podemos remar solos en la vida y que qué delicia estar de la mano con alguien, sea una pareja, sea alguien en la familia, sea un equipo de trabajo, pero también ahí aligeramos tantos dolores, tantos, tantos. Es como, bueno, yo solo no, pero venga que de la mano sí. Sí, el dolor en compañía duele diferente. Duele diferente, duele diferente. Bueno, me quería desviar a eso porque me llamó mucho la atención. Yo sentí el amor desde el minuto cero Ujú. de tu pareja, pues desde tu configuración. Y claro que por eso tu empresa es tan exitosa, pues porque trabajando juntos se logra. Volviendo al dolor, que no es ese dolor del corazón, aunque podemos después hablar Ujú. del dolor del corazón, pero el dolor físico, que si uno tiene literalmente un uñero, el día se le daña. Estos dolores crónicos, estos dolores que cuando yo estudié medicina muchos eran intratables, es una de tus ramas, ¿cierto? Nos puedes contar un poquito de, pues, de qué haces al respecto, pero tienes otras dos ramas supremamente interesantes. Entonces, hablemos primero de qué hace un médico experto en el dolor, en manejo del dolor, para que migremos a las otras dos que los dejo aquí para que nos sigan oyendo, Ujú. que es medicina regenerativa. ¡Wow! Células madre. ¡Wow! Yo que soy una deportista aficionada, tengo toda mi esperanza Ujú. puesta en eso, Ujú. entonces para que sepan esto para dónde va, expliquemos un poco medicina del dolor, también de tu 360, que no es solo pongo un medicamento, como decías ahorita, sino qué más, o sea, qué más descubriste en todo ese momento, y luego vamos a las otras dos. Bien, el dolor, como especialista en dolor, em, básicamente es como un escalón más al uso de medicamentos potentes que realmente cualquier médico los pudiera utilizar, Ujú, tipo morfina, buprenorfina, parches, etcétera. Em, pero bueno, cuando ya se abre como un escalón más por encima de esto, que ujú, sería el intervencionismo analgésico, ahí es ujú, donde como especialistas en dolor llevamos y hacemos procedimientos poniendo medicamentos, ujú, que, que eso también me cuestionaba a mí porque cuando nosotros nos formamos es un año de formación dedicado 100% a estudiar el dolor, ujú, ya siendo anestesiólogo, y de hecho también había o estaba a la par cursando un máster en España de manejo avanzado del dolor, casi ujú, que al mismo tiempo. ujú, Entonces, aplicamos medicamentos en el cuerpo que son esteroides, corticosteroides, ujú, que son medicamentos antiinflamatorios muy potentes, ujú, de la mano de anestésicos locales para ok, bloquear también ese camino de dolor. Pero cuando lo estudiamos también sabemos y somos conscientes de que esos medicamentos tienen un efecto degenerativo en el cuerpo. ujú, Es decir, si yo lo pongo en una articulación, no voy a favorecer que esa articulación esté mejor.
el día de mañana. Ujú. De hecho, estoy acelerando su proceso de desgaste porque tienen ese Mm, efecto degenerativo. Y a pesar de que sabemos eso, lo estudiamos y están todos los mm, libros, la literatura que lo soporta, lo seguimos haciendo. ujú. Y eso me llama la atención porque cuando empiezo yo a hablar de medicina regenerativa con otras personas, bueno, muéstrame la evidencia de eso. Y te estoy diciendo, pues son tus células, o sea, es como tu cuerpo funciona. Tu Ujú. cuerpo se regenera, está diseñado para eso. Pero cuando te digo que pongamos un esteroide y no te cuestionas sabiendo que realmente toda la evidencia dice que esto no va a ayudar a que el cuerpo funcione Ajá. mejor. Entonces eso fue lo que me empezó a mí a cuestionar también frente a lo que hacía como especialista en dolor, que era solamente cambiar el bombillo que se fundía, Sí. no más. Ajá. Pero no estaba buscando dónde estaba el corto que hacía que ese bombillo se estuviera fundiendo constantemente. Ok. Entonces ahí es donde ya empiezo a estudiar estas otras herramientas. La medicina funcional Ujú, fue como ese primer abordaje ujú. y lo apliqué inicialmente a mí. Para ese momento yo pensé que me alimentaba bien, para ese momento yo no me veía obeso ni gordo, Ujú, para ese momento yo pensé que estaba haciendo las cosas bien y cuando empiezo yo a implementar lo que voy aprendiendo, porque bueno, algo que sí muchos hacemos es primero en mí mm, y si esto funciona en mi esposa, en mi familia o haciéndolo en otras personas, entonces lo empecé a implementar a mí. Y yo dije, bueno, a partir de ahora no vamos a consumir gluten, no vamos a consumir lácteos y mi mm. esposa dijo, ¿este qué? Se Pero enloqueció. sí, pero me siguió la corriente finalmente y entonces listo, cambiamos todo y empiezo yo a notar que mi cuerpo empieza a Mm, cambiar, me empiezo a sentir con más energía, mi sueño empieza a mejorar y digo, ah, mira, por aquí como que es la cosa. Y entonces, claro, cuando ya empiezas a notar que algo te gusta, empiezas a abrir otras ventanas y dices, ve, por acá apareció el diplomado de medicina integrativa, por acá apareció el mm, diplomado de medicina ortomolecular y tú ujú, dices, ya no voy a hacer más diplomados y te ofrecen otro de ortomolecular y hice otro de ortomolecular. mm, Entonces yo no quiero llevar hasta otro nivel. Entonces la maestría en medicina de precisión. ¿Y qué es eso? Bueno, es ser más preciso precisamente también en los abordajes, en esta ujú, medicina personalizada, pero también que no solamente queremos ser personalizada, sino precisa. Y hay ujú. herramientas diagnósticas que nos ayudan a ser precisos. Entonces ahí se integra esto. Y cuando conjugas todo eso y lo empiezas a practicar o aplicar primero en ti, tú dices definitivamente aquí es el camino. Estás encontrando dónde está el corto y no Ujú, solamente lo encuentras y le pones como la cintica para que deje de hacer el corto, sino que cambias el cable, claro. remodelas el lugar y ya ese bombillo que antes estaba fundiendo ya se transforma. Mm, Entonces, el dolor finalmente, y es un curso que escribí para pacientes y hoy lo estoy reescribiendo o modificando adicionalmente para médicos, ujú, es el dolor como un camino de bienestar, es adiós al dolor, pero no adiós al dolor de decir, haz esto y se te quitó el dolor, no. El dolor te está llamando la atención, el dolor claro. te está gritando y te está diciendo, hay algo por transformar, hay algo por mejorar. Y Ujú, ahí entran unos temas emocionales muy bonitos y mm, muy complejos de entender, pero que son realmente fascinantes porque cuando lo abordas desde esa mirada emocional, desde tus hábitos y transformas, no solamente se mejora ese dolor, no solamente cambias el bombillo, sino que remodelas toda la habitación, cambias todo por dentro y no solamente te mejora el dolor, sino que te puede mejorar tu diabetes, sino que también te mm, mejoran tus relaciones personales, sino que mm, mejoras la relación contigo mismo, sino que sanas heridas de la infancia. mm. Entonces, ese dolor finalmente se puede transformar y convertir en un camino de bienestar si finalmente también así decidimos que sea. Es una decisión. Hermoso. Sí, es el cuerpo y la mente gritando por algún lado para que le paremos bolas. Pues no es la rodilla. Yo tuve un momento muy duro con una enfermedad de un hijo hace algunos años y yo tenía un derrame articular. O sea, yo no podía estirar la rodilla y se alivió mi hijo y se me quitó el derrame articular. Pues era mi cuerpo diciendo cosas. Era un momento demasiado duro, cualquier lesión deportiva pues se aumentó, pero por la inflamación y por lo que tú dices, Mm. vías emocionales supremamente complejas. Luego también un brote en un momento difícil, personal, es decir, nuestro cuerpo todo el tiempo está diciendo hola, 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 y si no le paramos bolas ya eso es un dolor. Bueno, y ya esa era como la explicación. Dolor y sus aliados. Ahora la parte, nuestro postre, como Mm. momento muy, muy chévere de la vida es entender que nuestro cuerpo se puede sanar, se puede regenerar y eso es lo que tú enseñas, expones y trabajas. ¿Qué significa esto de medicina regenerativa? ¿Qué es eso? Yo creo que es la palabra que engloba, más que ser una Ujú, tendencia o un enfoque de la medicina, es una palabra que engloba lo que hacemos y es ayudar al cuerpo
a hacer lo que sabe hacer, es potenciar eso que el cuerpo sabe hacer, porque el cuerpo está diseñado para sanarse. Ujú. Lo que pasa es que nosotros hacemos todo lo posible para que no lo haga, todo lo posible y lo imposible. Sí. O sea, tu cuerpo se está intentando sanar y entonces fumas cigarrillo, y tu cuerpo se está intentando sanar y entonces estás obeso y no haces nada para corregir esto. Tu cuerpo se está intentando sanar y manejas una carga de estrés constante en tu trabajo porque no estás haciendo lo que te gusta hacer. Entonces, bloqueas esos procesos de sanación, bloqueas los procesos de regeneración, porque nuestro cuerpo está hecho de células y son células que están hechos de átomos y de partículas que están vibrando también en la medida en que tu energía emocional también esté vibrando. Ujú. Y esto es un bucle que desafortunadamente se alimenta, porque en el dolor crónico sucede que las personas, muchas personas tienen depresión y ansiedad, y esa depresión y ansiedad aumenta, incrementa y mantiene ese dolor crónico. Entonces, entender desde la medicina regenerativa cómo tenemos que intervenir todo esto no es solamente ir a poner células madre. Ajá. Entonces, a mí me decían, ¿usted pone células madre? Bueno, yo no soy un ponedor ni aplicador de células madre, yo hago medicina regenerativa. ¿Y eso qué es? No es solamente ir a poner unas células, es como simplemente si yo fuera a plantar una semilla, no. Necesitamos abonar ese terreno, preparar ese terreno y ese terreno se abona con nutrientes tomados, con Ujú. nutrientes aplicados, cambiando hábitos de alimentación, pero también trabajando esa parte emocional, que si bien yo no la trabajo, porque ya, digamos, ya no es mi campo, conozco de psiquiatras, conozco de médicos, conozco de personas que trabajan la parte emocional y siempre remito y procuro que los pacientes Ujú. tengan ese acompañamiento desde ese componente emocional para poder trabajar esos dos elementos importantes en la regeneración, la parte emocional y la parte corporal o física. Yo me dedico a la parte corporal o física y es donde las células madre entran a jugar un papel muy bonito. ¿Cómo funcionan? Es que la biología está diseñada para eso. Nuestro cuerpo se forma a partir de un par de células, un espermatozoide y un óvulo. Estas no son células madre, pero se juntan y empiezan a formar un conglomerado de células a las pocas semanas Ujú. que ya son células capaces de, una celulita de esas es capaz de formar un cuerpo entero. Ujú. Y no solamente un cuerpo entero, sino también un cordón umbilical, una placenta y todo lo que rodea ese embarazo. O sea, Eso es como, en una serio. célula es capaz de hacer todo eso, una célula. Entonces te vuela la cabeza y tú dices, pero bueno, ahí está el potencial. Ajá. ¿Por qué las células van perdiendo eso? Por muchas razones. Con la edad, nuestra capacidad regenerativa se va perdiendo, pues es obvio que entender cómo un niño lo llevan a una cirugía y se recupera mucho más rápido Ujú. que un adulto, y especialmente ya un adulto mayor, 80, 90 años, no se recupera tan fácil porque se van envejeciendo nuestras células, vamos perdiendo esa capacidad de regeneración. Ujú. Además, porque evolutivamente, pues ya la vida misma te va diciendo, listo, el que sigue. Entonces ya vas perdiendo esa capacidad. Tus Ujú. hormonas van para abajo, pero ya entendiendo esos procesos de envejecimiento, y va muy de la mano la medicina regenerativa con envejecimiento saludable, que es Ujú. algo que yo también trabajo, y es cómo podemos potenciar para que nuestras células, para que nuestro cuerpo retome, reasuma el poder de regeneración a través de estímulos. Los estimulamos con células madre, los Ujú. estimulamos con péptidos, pequeños mensajeros, los estimulamos con exosomas. Entonces, cuando ya les damos ese estímulo al cuerpo, nuevamente como que el cuerpo entiende, hey, aquí Mm. hay algo más por hacer, pero también le estás poniendo hormonas, pero también le estás poniendo vitaminas, pero también le estás poniendo nutrientes y estás llevando tu mente también a enfocarte en ese Ok. propósito que quieres. Si tú definitivamente eres de las personas que dicen, no, es que la vida, no sé, no vale la pena vivirla Mm. o tan bueno ya irse de aquí, pues le estás dando esa información a tu cuerpo. Yo le Ujú. digo a mi cuerpo, yo quiero vivir 110 años, pero con vitalidad. Y le Wow. estoy dando desde ya esa información a mi cuerpo. ¿Llegaré allá? No lo sé, pero estoy haciendo todo lo que está en mis manos hoy para llegar allá con vitalidad, no simplemente sumar años y ya, sino sumar Ujú. años vitales, de Ujú. calidad. Y ahí es donde la medicina regenerativa creo que entra a jugar un papel muy importante. Nunca lo había visto como literalmente es que la célula puede, o sea, hay que mandarle la señal adecuada y ya. Mira Hace cómo esto. las células, y esto me voló a mí la cabeza, ¿no? Un premio Nobel, el doctor Yamanaka Ajá. logró que unas células adultas a través de estímulos, vamos a dejarlo en esa palabra de estímulos, unos Ujú. estímulos especiales, logró que una célula adulta se convirtiera a una célula embrionaria, en estadio embrionario. Wow. O sea, es devolver el tiempo, literalmente, Ajá. en una célula, a nivel celular. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa información? Pues si tú devuelves el estado de una célula adulta a una célula embrionaria a través de estímulos, Ujú.
esa célula embrionaria tú le puedes dar otros estímulos para que se convierta en cierto tipo de célula, en una célula de corazón, en una célula de riñón, en una célula de cerebro, en una neurona. Tú le puedes dar estímulos a la célula para que vaya y coja caminos. Entonces mira el poder que tiene una célula. O sea, si una célula tú la puedes convertir en una célula en estado embrionario, que tiene esa capacidad increíble de hacer lo que quiera, o sea, estamos realmente revirtiendo incluso procesos de envejecimiento a través de esto. O sea, wow. Mm. Yo que soy una ignorante en tu campo, me acuerdo que cuando empezamos este tema de células madre, era como que si no congeló el cordón umbilical de su bebé, ya no tiene de su niño células madre, pues y el cuerpo lleno de células. Hoy en día eso ha avanzado mucho. Cuéntanos un poquito de hoy en día qué es una terapia de células madre, como la parte un poquito más técnica, o sea, qué se hace. Pues porque ya sabemos que no hay que tener nuestro cordón umbilical propiamente. Sí. Sí, se congela, de hecho, el cordón umbilical como tal, la estructura del cordón umbilical, las células se mueren, porque para que una célula, cuando hay procesos de, pues de congelar células, Ujú, se crean cristales, el agua crea cristales, y esos cristales rompen las membranas. ujú. Entonces, si yo congelo un cordón umbilical tal cual, las células se me van a morir, porque el medio en el que están nadando, entre comillas, estas Se células es cristaliza. líquido, Ujú, se cristaliza y me rompe las células, me rompe las ujú, membranas, ujú, incluso el mismo líquido que está dentro de la célula. ujú. Entonces, congelar un cordón umbilical no tiene sentido. Si tú No. sacas las células de ese cordón Ujú. y ya las células después de un procesamiento las cultivas, Ajá. eso ya es otro cuento y es lo que hacemos hoy en día. Ok. Hoy en día tú sacas de un donante, en este caso se llaman terapias halogénicas, Ujú. autólogas es cuando es de mi propio cuerpo, Sí. halogénicas son de un donante, de un cordón umbilical que habitualmente en el proceso de parto pues sale el bebé pegado del cordón umbilical, el Ujú, cordón umbilical se corta a unos 5 centímetros cerca del ombligo ujú. y el resto de cordón umbilical que va pegado a la placenta es el proceso de alumbramiento, eso habitualmente se descarta. Entonces se ha entendido como en ese cordón umbilical, en esa gelatina, incluso en la placenta e incluso en la sangre que está metida en ese cordón, hay células madre, Ok. que son células que tienen una capacidad regenerativa muy alta porque, llamémosla de alguna manera, son como 0 kilómetros, están Sí. empezando a vivir. Ujú. Entonces empiezas tú a sacar, a extraer a través de procesos de laboratorio células del cordón umbilical. Wow. En el caso de las que yo utilizo son de gelatina de Wharton, en un laboratorio se sacan esas células Ujú. y ya empieza un proceso de cultivo. Entonces ponen esas celulitas, las extraen y en pequeños cajoncitos con ciertos líquidos que tienen factores de crecimiento, las células empiezan a replicar. Y entonces Ujú. ya de unas cuantas células empiezas a obtener más y más y más y más células en un proceso controlado, pues porque si no se controla ese proceso definitivamente van a haber mutaciones, Ujú. la capacidad regenerativa se va a perder, entonces tiene que ser un proceso controlado cumpliendo muy altos estándares de Ya. calidad. Y ya cuando tienes unas células de muy altos estándares de calidad que cumplen unos requisitos de esterilidad, de viabilidad, es decir, que sean células vivas, muy importante esto, Sí. ya entra el clínico a aplicarlas y a utilizarlas Ujú. sin perder ese proceso. A mí me gusta mucho el café y estoy aprendiendo parte del café. Ujú. Y el café tú puedes tener una cosecha y yo lo asemejaría al proceso de células madre, ¿no? Puedes tener una cosecha de café de la más alta calidad, la Sí. extraes. Si no la pones luego en un proceso de cuidado para quitarle la pulpa o guardarla o fermentarla, el proceso que quieras hacerle, pero Ujú. si no le haces el proceso de cuidado adecuado, pierdes la calidad de toda la cosecha. Ujú. Pero bueno, listo. Luego eso, luego lo secas y luego va a tostar y lo tuestas. Y cuando lo tuestas, si no tienes cuidado al tostarlo, puedes dañar todo el proceso de ahí para Sí, atrás. sí, O sea, sí. perdiendo cada vez más calidad. Y supongamos que lo tostaste súper bien y lo sacaste. Si no se da el tiempo correcto después del tueste Ujú. y el tiempo correcto para utilizar ese café, empieza a perder también calidad. Ujú. Entonces, supongamos que lo utilizaste en el mejor momento y ya llega a tus manos. Y tú como consumidor final, que sería yo el clínico que va a utilizar las células madre que las tengo en un vial, Ujú. no las descongelo adecuadamente a 37 grados centígrados, si no las Ujú. utilizo correctamente, en mi caso utilizo lo que aprendí de la medicina convencional, que fue utilizar ecografía o arco en C con rayos X para meter las células en los puntos específicos donde van a funcionar. Es como ese café que ya llega al consumidor final y lo preparo de cualquier manera, dañando todo ese proceso que se generó previamente. Entonces, si no utilizo como clínico técnicas de esterilidad, de colocar las células en el lugar correcto, la cantidad de células que esperamos que cumplan esa función, pues se va Ujú. a perder gran parte de ese proceso. Es todo un proceso muy bonito que se da desde la obtención hasta que el clínico las aplica. Y hay que tener una
un lugar como tú confiable, porque pues te pueden estar diciendo que te están poniendo células madre y no te están poniendo nada, y hay de hecho pues como todo un turismo a Sudamérica buscando estas terapias en lugares que no cumplen con los estándares de calidad, para que lo tengan en cuenta y miren muy bien dónde y con quién van a hacer esto. También bueno, este es el proceso de células que vienen del cordón umbilical, pero entiendo que también hay otra manera de obtener células madre de uno mismo, o sea, sería la terapia halogénica, Autóloga. autóloga, perdón, Ujú. autóloga, y esta cómo sucede y tú la haces o no la haces, y porque últimamente está como tan, entre comillas, de moda, o sea, porque le sacan a la gente como sangre y vuelven y le aplican sus mismas células, pero no son madres, sino que no sé exactamente qué hacen. De nuevo, soy una ignorante en el tema, pero tú la haces, sí, no, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Las células autólogas de alguna manera tienen mucho más estudios de soporte porque pues en los sitios donde se hacen más estudios y hay como la capacidad económica y estructural Sí, para hacer sí, investigación en Estados Unidos, no estaba autorizado el uso de células halogénicas de ajá, cordón umbilical, pero sí las autólogas. Entonces lo que hacían es sacarle células madre de la grasa de la persona, de la grasa es ujú, como hacer un poco de liposucción, de un lipoaspirado, ujú, de la grasa del abdomen generalmente, o también de la cresta ilíaca. Se entra en la cresta ilíaca, en un huesito que hay en la parte de atrás, ujú, se entra a ese hueso, al interior hay médula ósea, que es como sangre más espesa, que contiene también unas células madre. ujú, Entonces estas células madre se procesan, se hacen procesos que se pueden hacer, procesos cortos que en el mismo día se ujú, aplican, como procesos de cultivo, como el que expliqué. O sea, van sí, a un laboratorio, tienen tus propias células y las expanden para obtener un número mayor de células y luego las aplican. ok, Entonces se puede utilizar tanto el mismo día, la aplicación el mismo día en que te las sacan, luego de un procesamiento corto, como un procesamiento largo a través de procesos de cultivo celular. Las dos formas se pueden utilizar. Entonces, como tienen esa posibilidad en Estados Unidos de estudiar más esas terapias, pues tienen muchos más estudios las autólogas. Ya hoy y este año se aprobó en el estado de Florida, pues allá en Estados Unidos cada estado tiene como sus propias leyes. ujú, Ya en Florida se aprobó la aplicación de células madre halogénicas ok, para pacientes de dolor, para procedimientos de ortopedia y para pacientes con cicatrices. ok, Entonces, si tú justificas bien, hoy en día se pueden utilizar. Entonces ya abrieron la puerta al uso de productos halogénicas, celulares halogénicos. En mi caso prefiero las halogénicas porque igual piensa que tu cuerpo va perdiendo la capacidad de sí, regeneración. Si tú obtienes tus propias células, pues han estado expuestas a la misma carga de mm, metales, a la misma carga de tóxicos, a la misma carga de herramientas o de elementos más bien que han hecho que tu cuerpo no esté funcionando de la manera correcta. Entonces, si yo voy a utilizar mis propias células, pues esa capacidad regenerativa va a estar limitada también gracias a que ya son células que no están 0 kilómetros, que ya tienen la misma edad mía, no solo cronológica, sino la edad biológica, sino también ujú, han estado expuestas a toda esta cantidad de ujú. cosas, perdiendo su capacidad de regeneración. Es muy interesante. Yo ya que me identifico con lo que sí, en la pregunta que sigue, estoy diciendo, ¿será que le digo al doctor Joaquín que le ayude a la rodillita? Porque la pregunta que Ujú. sigue es que sé que tú también tienes una rama muy chévere que es medicina del deporte, pues es como aliada con medicina del deporte y es aplicar no solamente células, sino otras moléculas que nos vas a contar, que son ácido hialurónico, otros péptidos, que también están muy de moda. De hecho, hace poquito hice una pasantía y estuve pues con un radiólogo que se dedicaba solo a aplicar estas mezclas, porque son varias Ujú. moléculas. Cuéntanos esto cómo se junta con, bueno, ya sabemos medicina regenerativa, ya sabemos células madres, pero hay otros componentes que las personas todo el día me preguntan. Ay, me voy a poner ácido hialurónico. Ay, ¿qué hago? ¿Esto sirve o no sirve? Ujú. Pero ¿qué péptidos? ¿Cómo funciona? O sea, ¿esto qué hace? Todo se basa en encontrar esos elementos naturales que tiene tu cuerpo para funcionar mejor, para Ok. potenciarlo. Entonces, cuando vamos a poner en una rodilla ácido hialurónico, por Ujú, ejemplo, que se llama una viscosuplementación, el ácido ujú, hialurónico, de alguna manera, pongámoslo en unas palabras más sencillas, es como aceitar un poco la articulación. ajá, Tiene un leve efecto regenerativo, toda vez que si la articulación está rozando y tú ujú, ya impides que roce, pues impides que vaya deteriorándose más la articulación, porque ujú, estás como que lubricando esa articulación. ujú. Pero no goza en sí mismo de una capacidad per se regenerativa, no tiene factores de crecimiento, no Ok. posee como tal, pero sí ayuda en ese potencial. Entonces, por lo mismo hay que estar haciendo aplicaciones seguidas,
porque ese líquido se va perdiendo, o sea, el ácido hialurónico se va perdiendo como se pierde el natural de nuestro cuerpo, más allá de que el ácido hialurónico puede inducir a que tu propio cuerpo produzca un poco más ácido hialurónico y de mejor calidad, pero definitivamente es limitado. Entonces, ¿qué es lo que modifiqué un poco una técnica que aprendí que era la prolosonoterapia? En la que yo actualmente mezclo el ácido hialurónico, lo utilizo, pero combinado con plasma rico en plaquetas. De eso hay muchos estudios realmente. La combinación de los factores de crecimiento, porque realmente no son las plaquetas lo que utilizamos, sino los factores de crecimiento, que son como unas pequeñas farmacias que hay al interior de la plaqueta, que como su nombre lo dice, ayuda o promueve el crecimiento de tejidos. Entonces, estos factores de crecimiento, con el ácido hialurónico ya le estamos sumando un potencial de regeneración más alto. Pero si a esto también le agrego exosomas, ¿y qué son los exosomas? Bueno, realmente es una palabra más comercial, son microvesículas realmente, así es como se deberían de denominar. Pero cuando tú hablas de microvesículas, estás hablando como de un campo muy amplio y no, para ser más específicos, comercialmente hablando, se conocen en el mundo más como exosomas, que son esas microvesículas que tienen un tamaño específico entre 40 y 150 nanómetros, o sea, son muy pequeñitas y tienen la capacidad de atravesar barreras y están cargadas de la información que las células madre durante los procesos de cultivo liberan. Es decir, nuestro cuerpo tiene células madre, nuestro cuerpo está lleno de células y nuestras células se comunican. A través de la liberación, ellas en su interior, en su cuerpo, producen esa información porque ellas reciben información y necesitan mandar un mensaje. ¿Cómo mandan ese mensaje? Lo producen en el interior de la célula, lo envuelven en su membrana, en su propio cuerpo y la liberan. Y ese mensaje envuelto en su membrana llega al receptor, esa membrana se integra a la membrana de la otra célula, entrega el mensaje y ese mensaje produce un efecto. Estas microvesículas son esos sobrecitos donde está envuelto ese mensaje que una célula madre está produciendo. En el cultivo también las producen. Entonces, por un lado, separan las células madre, por otro lado, quedan los mensajeros ahí nadando todavía esos mensajes. Hay métodos de recuperación de esos mensajes y los envasan y ahí es donde tenemos exosomas. Exosomas producidos por células madre con toda esa capacidad regenerativa, llenos de información maravillosa, mucho más potentes, por supuesto, que lo que tiene una plaqueta en su interior. Una plaqueta tiene una información y un mensajero y unos mensajes de regeneración, pero lo que tiene una microvesícula de una célula madre es mucho más potente. Entonces, combinamos esta potencia de los factores de crecimiento de las plaquetas con exosomas, con ácido hialurónico y lo enriquecemos aún más. ¿Con qué? Lo enriquecemos con una terapia que se utiliza en homeopatía, que son medicamentos homeopáticos. Para mí entender esto fue muy difícil porque yo decía, esto aquí no tiene nada, esto no tiene nada. Y realmente no tiene el componente, pero tiene toda la información y somos información. Entonces tiene una información regenerativa, esas ampollitas que utilizamos en homeopatía, con información que, como su nombre lo dice, son bioreguladores. Entonces le estoy poniendo la información, pero necesito quien me la regule, como quien me coordine esa información. Entonces ahí es donde entra el bioregulador a regularme esa información para favorecer el proceso de regeneración. Y si aparte de eso le meto ozono, el ozono medicinal es una combinación de oxígeno con ozono, solamente 5% de ozono, no es el mismo que hay en la capa de ozono, con 95% de oxígeno. Cuando lo introduzco al interior de una articulación, ese ozono me va a favorecer va a tener un efecto modulador de ese estrés oxidativo, de esa oxidación que se está produciendo al interior de la rodilla. Y para que las personas que no saben de medicina entiendan mejor qué es la oxidación, imagínense quitarle la pepa a un aguacate. ¿Qué le pasa al aguacate? Se oxida, se pone negro. Así le pasa a nuestra articulación. De hecho, cambia de color, ya deja de ser blanquita, ponerse amarilla por procesos de oxidación. Entonces, le ponemos ese ozono que favorece esa regulación de ese estrés oxidativo, esa oxidación que está pasando al interior de la rodilla, con el oxígeno que se necesita para regenerar. Esa combinación es una mezcla sinérgica, ya no es simplemente una cosita por aparte, sino es una sinergia que hacen todas estas moléculas, todos estos componentes para favorecer que esa articulación funcione mucho mejor. Las células de mi rodilla están gritando, quiero, quiero, quiero. Quiero eso, sí. Entonces a eso le llamo yo una viscosuplementación regenerativa avanzada, porque ya no es solo la viscosuplementación, ya le metemos factores adicionales para que favorezcan la regeneración. No, qué belleza. O sea, me estoy imaginando en este momento todos los cartílagos de rótulas que he visto en mi vida destruidos, engordándose y volviendo a estar bien. Me encantaba esa rama de la radiología, pues me gustaba mucho toda la parte musculoesquelética porque me gusta mucho el ejercicio y entender que, como has dicho tantas veces en esta conversación, o sea, es como llevar el cuerpo o sea, yo le voy a dar como todas las herramientas para que el cuerpo
vuelva y haga lo que tiene que hacer. Es fascinante, o sea, es como una cosa casi que uno dice, ¿en serio? Así como acabas de decir de los medicamentos Homeopáticos. homeopáticos, las terapias florales, todas esas cosas que a uno le explican es que es la vibración de la planta, es que es la información de, y resulta que sí funciona. Entonces, en nuestro cuerpo, pues dándole todas estas herramientas, me queda súper claro, espero que a los oyentes también, porque es esperanzador Eso es lo entender, más bonito, sí, esperanzador. bueno, o sea que estás trabajando con la esperanza de la gente. ¿No? Y la mía también como médico, encontrar herramientas que tú Mm, empiezas a ver ya que los pacientes van mejorando, o sea, no ajá, simplemente es esa mejoría temporal, sí, sino que es una mejoría sostenida. Bueno, también hay que aclarar, no el 100% de los pacientes se mejoran, o sea, claro. no vamos a vender aquí, pues es que llegó, se acabó la artrosis de la rodilla. No es mi manera realmente de ver las Mm, cosas. ¿Por qué? Pues porque finalmente si yo no corrijo lo que llevó a que esa rodilla se generara ujú, una malealineación patelar, pues, ujú, o sea, si hay cambios estructurales mecánicos, sí, si hay estrés oxidativo en el cuerpo del paciente, pues finalmente se va a volver a deteriorar y claro. no me va a durar mucho lo que hago. Mm, Ahí es donde entramos con todo lo que hay de base que estábamos hablando previamente. Pero entonces no funciona en el 100%, pero tú empiezas a ver que antes se mejoraban un 20% de pacientes ujú, y con eso nos contentábamos. ujú, Ahora un 60 a un 80% de pacientes se pueden wow, mejorar con esto. Entonces tú wow. dices, ahora sí hay esperanza para mí como médico en cuanto a las herramientas terapéuticas que tengo, de que la mayoría de mis pacientes se están aliviando. No el 100%, ¿por qué? Porque claro, hay otros factores que confluyen Mm, ahí, pero sí la mayoría se están aliviando. Y si a eso le sumo los péptidos, ujú. que es otra cosa, que Ya eso fue vamos ya lo para, esa último era que la otra, aprendí, sí. eh, como que le dices, no, aquí ya esto entró como otra llavecita a formar parte de esas Hablemos, herramientas hablemos de los terapéuticas. péptidos. Mira que cuando yo doy conferencias de péptidos, lo primero que le pregunto a los médicos, porque son conferencias Mm, de médicos, bueno, que levanten la mano aquí quién ha utilizado péptidos, y unos dos, mm, tres. ujú, Bueno, que levante la mano quién ha utilizado insulina, la mayoría, ujú, y la hemos prescrito, si no la hemos aplicado, la hemos prescrito. mm, Y eso es un péptido, claro. o sea, tiene 52 aminoácidos, 51 aminoácidos las Ujú, insulinas que aplicamos. ujú, Si somos estrictos en la palabra, pues no sería un péptido porque tiene más de 50, tiene 51, pero ajá, realmente son términos arbitrarios. ¿Y qué son los péptidos? Son simplemente esas cadenas de aminoácidos que se juntan. Los aminoácidos son como ladrillitos en ujú, nuestro cuerpo, que cuando se van juntando esos aminoácidos van formando ya una pared, y una pared sería una proteína. ujú, Si es una pared pequeñita, menos de 50 bloquecitos que se juntan, estamos hablando de un péptido. Y por ejemplo, si yo les digo, han utilizado oxitocina, ujú, es un péptido. ujú, Funcionalmente es una hormona, ujú. pero estructuralmente es un péptido. Tiene Ok, 9 ok. aminoácidos. Es un nanopéptido, o sea, tiene solamente 9 aminoácidos. Ujú, Y lo bonito de esto es entender que esos aminoácidos, que esos péptidos son formas de comunicación. Ahorita yo hablaba de las microvesículas. Las microvesículas en su interior tienen péptidos, ujú, tienen factores de crecimiento, tienen DNA, RNA mensajero, ujú, RNA mitocondrial, o sea, tienen una cantidad de información. Pero los péptidos son como esa llavecita también, como la insulina. ujú, Llega la llave, abre la chapa y genera una respuesta, en este caso que se regule el azúcar. ujú, Entonces empezar a entender que nuestro cuerpo funciona así y la industria farmacéutica lo ha entendido. Por ejemplo, para mejorar la masa ósea, utilizamos un péptido que es la teriparatida. Ese es un péptido sintético, generado a partir de, digamos que la fracción grande es la PTH, la paratormona se ajá, llama, ok, que es una hormona muy grande. sí. Pero entendieron cómo la llave, la que finalmente abre la chapa, es solamente este pedacito de aquí, que son alrededor de 35 Mm, aminoácidos. Entonces, sintéticamente fabrican esos 35 aminoácidos y ujú, desarrollan la teriparatida, que es la que se aplica a las personas para mejorar su densidad mineral, o sea, para el manejo de la osteoporosis. Pero mira cómo la vasopresina, perdón, la oxitocina, que la hemos utilizado tanto tiempo para el trabajo de parto, que es ujú, la que la gente conoce como el pitocin, ajá, resulta que es una hormona del también que amor. tiene efectos en el Ujú, amor. ujú, Entonces se utiliza nasal para modular para pacientes que tienen temas de ánimo sí. disregulado, para ayudarlos a mejorar ese tema de la regulación, pero también se ha visto cómo en pacientes de dolor, que tienen dolor por fracturas por Mm, osteoporosis, la oxitocina utilizada también se puede utilizar por vía inhalatoria,
nos ayuda a mejorar esa densidad mineral ósea. O sea, no solamente lo hace Wow, la aparato hormonal, sino también lo hace la oxitocina. Entonces ya wow. empezamos a utilizar péptidos que antes, que conocemos desde hace muchos años, pero los empezamos a ver que funcionan para otras cosas y potenciamos que nuestro cuerpo, al utilizarlo, funcione de una manera mejor. Desde luego, obviamente esto tiene que ir con aportes nutricionales, no solamente es poner la hormona. Y esos son los péptidos, fracciones, pequeñas fracciones que llevan mensajes. Entonces hay péptidos para cambiar el color a la piel. O sea, nuestra piel cambia de color si la inducimos con unos péptidos. Por ejemplo, se llama el melanotán. Aumenta la producción de la melanina. Para mejorar, por ejemplo, el ánimo, entonces está el CELANG, el CEMAX, ayudan para eso y son péptidos que trabajan a nivel cerebral. Pero quieres trabajar también a nivel del estómago. Yo a muchos pacientes les he ayudado a desmontar inhibidores de bomba de protones, que estamos hablando de estos antiácidos, eh, omeprazol, esomeprazol, todos estos medicamentos que toman a veces. Está bien si los necesitas y los tomas por periodos cortos, pero si los tomas, Sí. yo tengo pacientes que los llevan tomando 2 años, o sea, no los puedes No, tomar pues así. 20 años, O horrible. Sí, más. sí, sí. Y desmontarlos no es fácil, entonces utilizamos péptidos que se producen en el estómago naturalmente y que nos ayudan a sanar esa mucosa intestinal o a sanar el intestino también que no está funcionando bien. Entonces los utilizamos por vía oral, los utilizamos inyectados. Péptidos para modular el peso, hoy en día también está muy de moda los péptidos Muy para de modular el moda. peso. Está la semaglutida, la tirzepatida, la rutatrutida, o sea, cada vez hay más péptidos que nos ayudan a bajar de peso. Y es que bajar de peso no es solamente un tema estético, o sea, bajar de peso también es modular y mejorar tu parte metabólica, Claro. es mermarle la carga inflamatoria a las rodillas, volviendo al tema de las rodillas, porque hay un estrés mecánico en la rodilla, entonces también le mejoramos ese estrés mecánico a la rodilla porque tiene menos peso. Entonces hay péptidos para muchas cosas, hay más de 7.000 péptidos. Clínicamente se utilizan alrededor de unos 100 más o menos, un poco más tal vez, pero digamos que en el arsenal terapéutico habitual o en el que yo utilizo están alrededor de unos 15 péptidos más o menos, que son los que hoy en día mezclo con estas terapias regenerativas. Espectacular. O sea, qué tema tan apasionante. Yo que he estado investigando las emociones mucho este año, imagínate que ya había descodificado la oxitocina como el pitocin, o sea, a ese nivel de especificidad cerebral. Yo, oxitocina, claro, la hormona del abrazo, la hormona del amor, la hormona de la maternidad, y tú, oye, el pitocin. Ujú, Y yo, sí. pues es increíble, nuestro cuerpo es una cosa divina. Yo creo que tú eres una, así como tu farmacia de péptidos, una gran enciclopedia de conocimiento. Tienes mucho por enseñarnos, espero que vuelvas acá y nos cuentes más de todos tus recorridos por nuestro cuerpo y mente. Quisiera cerrar este espacio hoy volviendo a algo que me dijiste al principio, no me acuerdo si estábamos grabando o no, pero es ese componente como vibracional y energético que somos, que hablamos que tiene un impacto, hablamos de las relaciones, hablamos de la mente, pero déjanos como con un resumen de tu concepto de ese componente energético que somos, que es tan importante para todo lo otro. Nuestras células obedecen a nuestros pensamientos. Ujú. Si nosotros pensamos, es que yo soy de malas, Mm. pues vas a ser una persona de malas. Si yo digo, no, es que no, yo estoy media, es una palabra que utilizan muchos pacientes, no, es que yo estoy medio. O yo soy chueca. Sí, Sí. no, yo ya estoy de salida. Es la información y el mensaje y la orden y tu cuerpo obedece. Cuando vamos a trabajar la regeneración, la terapia regenerativa, sí o sí, y hemos repetido que el paciente es el protagonista, lo primero que tiene que meterse en el chip, en la cabeza es mi cuerpo tiene la capacidad de sanar. Y cuando yo eh, no solamente meto esa información, sino que me la creo, vibro en ella y siento mi Mm. cuerpo tiene la capacidad de sanar, pues yo creo que hay cantidades de testimonios de personas que sin incluso aplicarse Mm. nada han sanado, Así es. han tenido regresiones incluso tumorales. O sea, Mm. esto para muchos creerlo es difícil, Claro, es que pero es que somos... somos vibración, somos energía. Mm. Igual que cuando se cultiva una planta, si tú a esa planta le dices palabras de amor, la cultivas con cariño, crece muy bonita. Mm. Pero también pasa lo contrario, y son experimentos que se hacen en las escuelas hoy en día. A la planta que no la cuidan, que le dicen palabras feas, no crece bonita o no crece simplemente, Mm. porque son células que responden a esa energía que le estamos transmitiendo. Si eso responde a esa energía, porque las células responden a ello, pues cuando nos hablamos nosotros mismos, con palabras de afecto, con palabras de amor, definitivamente empezamos ahí ese camino de transformación.
Puede sonar muy cursi, pero definitivamente si lo entendemos así, esa transformación se va a dar y ese camino de sanación realmente va a ser efectivo. No, espectacular, me encanta eso. Gracias, gracias, doctor Joaquín, ha sido increíble. O sea, estoy aquí como hipnotizada. Además, hablas demasiado bueno. Este podcast se llama Mejores Personas para tener un mejor planeta. ¿Qué nos dejas ahí? ¿Cómo podemos ser mejores personas para habitar un mejor planeta? Dejando atrás ese avatar que crearon nuestros papás y decididamente convertirnos en esos seres humanos que queremos ser, que queremos transformar, que queremos llevar un mensaje diferente a otras personas, no jugando un papel simplemente pasivo, sino jugando un papel activo para que el planeta sea mejor. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, cómo se llama tu centro, tu página, tus redes, todo. Bueno, todo como marca está con mi apellido, DR, de doctor. Es un título que queríamos dejar, pero finalmente tenemos que reconocernos de alguna A mí forma. también me lo volvieron a poner. Yo me llamé Sara Cocina y Mente por 5 Ujú. años hasta que no venía a ver. Ya, Sí, doctora sí. Sara Mesa, bueno. Entonces, sí, DR, de doctor dr.joaquín en Instagram, en Facebook, y la página web es www.drjoaquín.com. Entonces, en esa página web y en el Instagram está la información de, gran parte de la información de eso que he compartido, también incluso cursos, curso para pacientes, porque hay un recurso limitado y es nuestro tiempo. Sí. Y si bien yo quisiera darle esa información y que los pacientes hicieran o arrancaran por esos cambios de hábitos, pues la manera más fácil de llevar esa información es a través de un curso. Entonces también hay un curso para pacientes, hoy estoy diseñando el curso para médicos, para que también aprendan esta lectura desde la medicina regenerativa y todas las herramientas que hay por aprender. Y bueno, ahí yo creo que hay más información y la idea es poder seguirla transmitiendo. Y gracias a ti por estos espacios también que nos ayudan a ampliar, a ser difusores del mensaje. Pues ese es el objetivo. Bueno, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Cualquier comentario nos escriben en los comentarios del podcast y les dejo los contactos del doctor Joaquín. Gracias.